En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Jesús ha regresado a Caná de Galilea, donde Él transformó el agua en vino. Ha estado en Jerusalén, ha hecho milagros. Recuerden que la primera vez que fue a su tierra, a Nazaret, lo echaron y lo querían hasta tirar por un barranco. Después van a ver cómo Jesús va a predicar y va a obrar milagros en Jerusalén. Y ahora que ha regresado, ahora sí creemos. Ahora sí creemos. Y creemos porque fíjate que necesitamos que nos ayudes en esto, ayudes lo otro, sanes este enfermito, tengo a mi mamá enferma o un hijo. Ahora sí creo porque vi que puedes curar. Entonces, como puedes curar, me conviene tu amistad y me conviene estar bien contigo, ¿verdad? Pero hay una cosa clave en el Evangelio de hoy: la palabra creerle a Jesús. Desde Caná de Galilea a Cafarnaúm está un poquito lejos. No se hace en 1 hora, se hace en varias horas de camino. Y va un padre de familia y le dice: Señor, necesito que vayas a mi casa y cures a mi hijo, porque está enfermo, está muy enfermo. Y Jesús le dice: vete, tu hijo ya está curado. Solamente, vete, ya está curado. Jesús, necesito que cures a mi hijo porque está enfermo. Vete, porque tu hijo ya está curado. Así, sencillo. Y dice la palabra de Dios, ¿por qué este texto es tan importante? Porque aquel hombre creyó. Le dijo: quiero que vayas a mi casa a curar a mi muchachito. Quiero que vayas. Y Jesús no va. Solo le dice: regresa a tu casa, ya tu hijo está curado. Y aquel hombre creyó. Pero Jesús no dijo: Padre del cielo, te pido que este niño, ¿en qué dirección? Más o menos por acá. Te pido, ¿cómo se llama tu hijo? Fulano de tal. Te pido que este niño en este momento se levante de esta cama. No dijo eso. No dijo eso. Simplemente le dijo al papá: vete, tu hijo ya está curado. ¿Y qué es lo sorprendente del Evangelio de hoy? Que este hombre creyó.
Cuando Jesús le dijo, tu hijo ya está curado, aquel hombre creyó. Y es la pregunta que yo hoy quiero que nos hagamos. ¿Nosotros le creemos a Jesús? ¿Le creemos a Jesús? Nosotros los que decimos llamarnos cristianos, católicos y evangélicos también, ¿le creemos a Jesús? ¿Será que realmente estamos convencidos de que lo que Él nos está diciendo es verdad? Porque, hermanos, díganme, cuando Jesús en la última cena, el Jueves Santo, dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre que se derrama por ustedes, hagan esto en memoria mía. Nosotros que decimos creer en la palabra de Dios porque somos cristianos, creemos que verdaderamente está Cristo ahí en la Eucaristía. Cuando de repente el Santísimo está expuesto y nos ponemos a hablar unos con otros. Cuando el Santísimo Sacramento en la comunión se le está dando para que puedan recibirlo, y yo tan tranquilo que me quedo sin pasar a comulgar, sin el más sentido de decir, Dios mío. Y aquí en nuestra parroquia hemos metido una metodología para tratar de hacer participar más a las personas haciendo la comunión espiritual. Pero hermano, yo me atrevería a decir que hay muchas personas que no pasan a comulgar y a la hora de la comunión espiritual ni siquiera abren la boca para decir, Señor, yo no puedo recibirte, yo creo que estás aquí, yo creo que estás presente en la Santísima Eucaristía y que estos hermanos míos que están pasando están recibiendo tu cuerpo y tu sangre y yo no te puedo recibir. Me duele, me pesa no poderte recibir, pero espiritualmente yo quiero recibirte en mi alma. Cuando pasamos delante de una iglesia, ni nos damos cuenta muchas veces. ¿Se acuerdan? Hay un día en la tarea de la novena al Divino Niño que dice, haré una breve visita a Jesús sacramentado, o al ver la torre, lejos, la torre de algún templo, haré una breve oración, sabiendo que ahí está Jesús. Creemos verdaderamente en eso. Porque a veces, hermanos, no creemos. Y los hermanos separados dicen que creen en la palabra de Dios, creen en la palabra, pero no creen que ahí está Jesús. Y San Pablo lo va a reafirmar en la carta a los Corintios, cuando él dice, yo les he transmitido a ustedes lo que recibí de viva voz de los apóstoles, que en la última cena el Señor tomó el pan, lo partió y lo dio diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz lleno del vino diciendo, esta es mi sangre que se derrama por ustedes, hagan esto en memoria mía, porque cada vez que bebemos de este cáliz y comemos de este pan, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. E incluso San Pablo va a decir también, quien come este pan y bebe este cáliz indignamente, está recibiendo ¿qué? Está comiendo ¿qué? Su propia condenación. Y eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice. Pero creemos nosotros en eso. Le creemos a Jesús. Le creemos a Jesús cuando Él dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Le creemos a Jesús. Que el matrimonio es indisoluble, que no existe el divorcio, que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
¿Le creemos a Jesús verdaderamente? Muchos hoy se casan y mañana se descasan. Y dicen, no, es que yo no voy a estar con una mujer a la que ya no quiero. No, es que yo no voy a estar con un hombre al que ya no quiero. Es que por eso tienes que pensarlo antes de casarte. Ese no es un juego. No es una pasarela para que modeles el mejor vestido de novia o te hagan la mejor fiesta y traigas a la orquesta San Vicente para que te venga a cantar. No, es un sacramento, es una consagración. Es el momento en el cual tú te acercas con esa persona y consagran su amor a Dios, y no le prometen al cura, ni siquiera le prometen a la persona con la que se van a casar, le prometen a Dios que van a amar, van a respetar, van a cuidar, van a ser fieles en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, todos los días de su vida, hasta que la muerte los separe. Le creemos a Jesús. ¿Y cómo es posible? Y volviendo en la iglesia católica pasa eso, y en la iglesia evangélica también, en los protestantes. Hoy se casan, mañana se descasan, hoy se vuelven a casar. No, tú eras casado, sí, bueno, pero en la iglesia católica, sí, en la iglesia católica, bueno, te vamos a volver a casar con otra mujer. Y yo le decía a mi papá, porque mi papá con mi mamá son casados por la iglesia, y él, cuando se separó de mi mamá, se casó con otra señora en una iglesia protestante. Él murió en una iglesia protestante. Y yo le decía a mi papá, le decía yo, pero ¿cómo usted se ha casado con esta otra señora si usted ya era casado con mi mamá? No, yo no era casado. Yo no era casado, porque en la iglesia católica, el matrimonio en la iglesia católica no es válido. Y le decía yo, papá, le decía, y cuando fue a la iglesia, ¿a quién le prometió usted serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida hasta que la muerte lo separe? ¿A quién se lo prometió? Le decía yo. No, es que ese no es válido. Al cura me dijo, ahí estaba un cura, a él ahí. Y el cura, ¿quién representaba? A un hombre, me dijo, un sacramento de los hombres. Y hoy que se ha casado con el pastor protestante en la iglesia, ¿a quién se lo dijo? A Dios. O sea que ahí el pastor protestante sí era Dios, le dije yo. No, pero es un representante. Pues lo mismo es el sacerdote, le dije. O sea, ¿le creemos a Dios o no le creemos? Pero a veces, hermanos, nos hacemos los tontos porque nos conviene, buscando nuestro propio interés y agarrando la palabra de Dios a como mejor nos conviene. Por eso la pregunta, ¿le creemos a Dios? ¿Creemos a Dios que su palabra es palabra de vida eterna? ¿Le creemos a Dios que Él es la luz del mundo? ¿Le creemos a Dios cuando Él nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré? ¿Le creemos a Jesús? Porque a veces, hermanos, nuestra fe pareciera que es falsa. Porque Jesús nos está hablando del amor al prójimo, de la caridad, de la comprensión, del respeto. Y no es que en la iglesia no se predique, pero fuera de la iglesia nos estamos mordiendo unos con otros, insultándonos, gritándonos, humillándonos, despreciándonos. Y en esa persona está Cristo también. ¿O no le creemos tampoco a Jesús cuando Él dice, lo que con este hicieras, a mí me lo hiciste? Quien los desprecia a ustedes, a mí me desprecia. ¿O es que no le creemos a Jesús? Por eso hoy la gran pregunta, ¿verdad? Este hombre del Evangelio le creyó a Jesús. Y le creyó con solo que dijo, vete a tu casa que tu hijo ya está sano. Y Jesús a nosotros nos ha dado tantas muestras de que su palabra es verdadera, de que Él está en la Eucaristía. Y veamos a Carlos Acuti, el gran santo de los milagros eucarísticos, ¿verdad? El enamorado de la Eucaristía, que hasta hizo una investigación de todos los milagros eucarísticos que se han dado en el mundo.
Y esos milagros ahí están. Esas hostias convertidas en sangre, en pedazos de carne. Y nos cuesta a veces creer. Por eso, hermanos, pidamos al Señor el don de la fe. Pidámosle al Señor que sepamos creer en su palabra. Porque cuando tú vas al doctor y tú crees que ese medicamento te va a sanar de esa enfermedad, ¿te la vas a tomar? Sí. Y aunque sea fea, hay pastillas que son amargas, pero amargas. Y hay inyecciones que son tan dolorosas, pero dolorosas, que le queda la pata tiesa. Y medio se le va componiendo una pata cuando ya le toca la otra en la otra pata. Y ahí va. Y camina como que es robot, ¿verdad? Con las dos patas tiesas, por las dos inyecciones que le han puesto. Y medio se va consolando la otra cuando ahí va la otra inyección. Y si me las pongo, a pesar de que duelan, y me tomo ese medicamento, a pesar de que duela, es porque yo creo que me voy a sanar con ese medicamento. Lo mismo pasa en el camino del cristiano, con la palabra de Dios. Si yo creo que este es el mejor camino que yo puedo tomar, si esta es la mejor decisión que yo pude tomar, seguir al Señor, ¿qué significa? Que me cueste lo que me cueste, aunque me toque, como decía Monseñor Oscar Barahona, cuando las pruebas decía, a veces uno no se las pasa por arriba, sino que por abajo, y a veces decía, en esos cercos de alambre, cuando hay una estrella de alambre que le empieza a aruñar desde aquí de la punta de la cabeza hasta el punta del talón. No sé si a ustedes se han pasado algún cerco de alambre, yo sí, ¿verdad? Que está abajo quizás para que no me pasen los cabros, y uno pasa panza arrastrado, ¿verdad? Y ahí va, pero lo importante es pasar. Así lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana con las pruebas. ¿Por qué? Porque estamos seguros que el mejor camino que podemos tomar en nuestra vida es el camino que Jesús nos muestra con su palabra. Pidamos al Señor nos conceda a cada uno de nosotros la gracia de la perseverancia final. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.